Les voy a compartir un cuadro sinóptico, básicamente. Quiero que me confirmen si lo ven bien. Para aquellos que están consultando si lo vamos a grabar, sí, lo vamos a grabar. O sea, posteriormente cuando ustedes puedan solicitarlo, se les va a enviar la grabación. Bueno, no sé cuántos de ustedes ya están con clientes que se encuentren en etapa de prueba o de implementación ya del libro de sueldos digital. Sí queremos decirles o hacerles recordar que es de suma importancia que aprovechen el periodo de prueba que otorga AFIP, ¿sí? Para ir conociendo este servicio, libro de sueldos digital. El servicio, recuerden que es un servicio en el cual van a tener unificado básicamente, o en un mismo servicio, dos servicios a la vez. Lo que es el libro de sueldos en sí y la determinación de las cargas sociales. Si alguien no escucha o no ve bien el seminario, que actualice la página con F5, ¿sí? Para que se cargue nuevamente. Bueno, entonces, como decíamos, es de suma importancia, no me voy a cansar de decirles, aprovechen entonces este periodo de prueba que otorga FIP. Generalmente son de 30 días, les es notificado vía domicilio electrónico, ¿sí? Cuando vence el mismo y básicamente a partir de qué periodo están ya obligados a la presentación del libro de sueldo digital. Algunos clientes les ha pasado que parte de esa notificación la han leído, se han notificado, digamos, que están obligados a partir de tal periodo para la obligación de presentar el libro de sueldo digital, pero pasan por alto, casi al final de la notificación, indica que gozan de este periodo de prueba y hasta qué fecha. En ese periodo de prueba, básicamente lo que le habilita FI es poder cargar periodos ya anteriores o periodos vigentes, ¿sí? En el cual ustedes pueden ir cargando y haciendo pruebas, viendo cuál es el funcionamiento, las distintas validaciones que arroja la página. Y en cuanto a esas validaciones es lo que vamos a tratar de dilucidar un poco con esta charla. Bueno, Catedral básicamente, para el servicio libro de sueldos digital, ¿sí? Les va a brindar dos archivos, ¿sí? Un primer archivo que es el de la declaración de los conceptos o códigos de conceptos empleador, o sea, cuáles son los códigos que ustedes utilizan, ¿sí? Para la liquidación. Antes de avanzar, ¿me escuchan bien o se cortó el audio? ¿Puede ser? ¿Se escucha? Bueno, voy a tratar de no ir tan rápido, porque por ahí si tenemos algún delay, a lo mejor eso es lo que sucede, o hay algún microcorte, y por ahí no me escuchen por momentos.
Ok, me confirman la mayoría que se escucha, como que se cortó y volvió el audio y se escucha bien. Bueno, entonces, les decía que desde Catedral, ¿sí?, vamos a tener la posibilidad de generar dos archivos. Son dos archivos de tipo TXT. El primero de ellos, el cual vamos a generar desde Catedral, es el de conceptos, en el cual ahí nosotros declaramos cuáles son los conceptos que utilizamos habitualmente en la liquidación y le informamos a AFIP cuál es el vínculo o con qué concepto de los códigos de AFIP que existen se encuentran vinculados, ¿sí? De esa manera, yo voy a pasar a mostrarles ahora en el Catedral. Si ustedes vienen a sueldos y jornales, archivos, tablas y COS, libro de sueldos digital, código de conceptos AFIP. Como pueden apreciar, tenemos tres tipos de conceptos que son los que vamos a informarles a AFIP. Los remunerativos, los no remunerativos y los de tipo aportes. O sea, los tipos de concepto contribución, bajo ningún punto de vista, se van a informar a la AFIP. Estos conceptos de tipo contribución, que si bien existen en Catedral, son conceptos que intervienen directamente en la determinación de la declaración jurada del 931, ¿sí? Por lo cual, en esta definición de conceptos AFIP, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. AFIP nos brinda una tabla de códigos. Esta es la tabla de códigos que brinda AFIP, en la cual ustedes pueden apreciar que cada concepto de tipo remunerativo siempre va a llevar la marca o el tilde en qué subsistemas de seguridad social lleva, ya sea aporte o contribuciones. ¿Sí? Esto está preestablecido por AFIP, por lo cual cualquier concepto de tipo remunerativo va a generar aportes y contribuciones en todos estos subsistemas. Hay ciertas salvedades que después lo vamos a ir abordando a lo largo de la charla. Entonces, tenemos los de tipo remunerativo, con la particularidad que llevan el tilde en todos los subsistemas, excepto en regímenes diferenciales y regímenes especiales, aportes. ¿Sí? Hoy AFIP nos indica que los conceptos de tipo remunerativo no tienen que llevar este tilde. Pueden apreciar también que el listado de conceptos es finito, o sea, van a encontrarse que no van a tener todos los conceptos, ¿sí?, que ustedes pueden llegar a estar utilizando actualmente. ¿Sí? Por ejemplo, un concepto día feriado, ¿sí?, o feriado, o día del gremio, por ejemplo, ¿sí?, no lo tenemos. Entonces, cuando no tenemos un concepto puntual en la tabla de AFIP, lo podemos vincular a un código por defecto. Por ejemplo, sueldo. La regla es, podemos tener más de un concepto empleador vinculados a un mismo código de concepto AFIP. Bueno, luego tenemos los no remunerativos. Como pueden apreciar, los no remunerativos no llevan ningún tipo de marca, excepto no remunerativos especiales que están configurados, como pueden ser incrementos no remunerativos con aportes y contribución a la obra social, incrementos no remunerativos con
aporte a la obra social y a ANSAL sería, y contribución obra social y ANSAL. Y después tenemos incrementos no remunerativos o importes no remunerativos especiales, que sería en el caso de que necesitemos que lleven todos los tipos de aporte y todos los tipos de contribuciones. No voy a avanzar mucho con la clasificación de los conceptos porque a lo largo de la charla vamos a ir abordando casos puntuales, ¿sí? Y por último tenemos los tipos de conceptos aportes, que bajo ninguna circunstancia va a llevar la marca de ningún subsistema, ¿sí? Entonces, en Catedral, lo primero que tenemos que realizar es, en cada uno de los convenios que utilicemos, ¿sí? Por ejemplo, días trabajados, vincularlo a cuál es el código de concepto AFIP equivalente, ¿sí? Y acá me detengo un momentito para indicarles que AFIP tiene una tabla única de códigos, es decir, no tiene una definición de códigos de conceptos por convenio. ¿A qué quiero llegar con esto? Si nosotros liquidamos una empresa X y utilizamos más de un convenio, hay conceptos, por ejemplo, los conceptos que son establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo, que van a ser conceptos comunes entre los distintos convenios que yo pueda llegar a utilizar. Y como yo tengo que declarar una tabla de códigos de conceptos, ¿sí?, que en AFIP es una tabla única, y si utilizo más de un convenio, si utilizo un solo convenio, digamos, la tarea es muy sencilla porque es simplemente tomarnos el trabajo de a cada concepto que yo esté utilizando en la liquidación actualmente, ¿sí?, ya sea remunerativo o no remunerativo aporte, vincularles un código de AFIP. Ahora, cuando ya tengo más de un convenio, ahí tenemos que hacer un trabajito que puede derivarse, digamos, en dos formas distintas de solucionarlo. Entonces, partiendo de la base que los conceptos de la Ley de Contrato de Trabajo son comunes en todos los convenios y que los convenios particulares pueden establecer convenios que son muy específicos o propios de ese convenio, yo mínimamente lo que puedo hacer, o una forma de solucionar esto, es tomándome el trabajo de decirle, bueno, en cada uno de los convenios, el código 1040 va a ir vinculado al código de AFIP sueldo. Voy a buscar el siguiente convenio que utilizo y también voy a decirle, bueno, días trabajados va a llevar el código 1040. Y así con cada uno de los convenios y cada uno de los conceptos que son comunes, o sea, que son similares. O sea, unifico la codificación entre los distintos convenios que utilizo. Y después me va a quedar conceptos, ¿sí?, que son muy específicos y establecidos para algún convenio en particular, ¿sí? Algún adicional, algún premio, algún aporte que es específico de un convenio que no lo tengo en los otros convenios. Entonces, una forma es esa, unificar la codificación de los distintos conceptos empleador que utilizo en los distintos convenios por los cuales liquido a una empresa determinada. Y si no, la otra, que entendemos nosotros que es un trabajo más laborioso y que no tiene mucho sentido, por ejemplo, sería, supongamos que trabajo con el convenio comercio. Bueno, en el convenio comercio voy a decirle que los códigos de conceptos remunerativos arrancan, como en este caso, del 1020 al 1350. En el segundo convenio, supongamos won mensual. Bueno, en ese convenio voy a arrancar con la codificación 1500 a 1600, supongamos.
No tiene mucho sentido, ¿por qué? Porque en definitiva voy a tener dos conceptos, días trabajados, dos conceptos, inasistencia por enfermedad, dos conceptos, ¿sí? Código empleador distinto. Entonces, me parece que esa no es la forma por ahí más fácil de salir de este cuestionamiento. Antes de avanzar, si serían tan amables, ¿cómo se entendió hasta acá? Respecto a aquellas empresas que utilizan más de un convenio. Sobre todo entender la parte de la unificación de los códigos. ¿Venimos bien? Bueno, en su mayoría me entendieron, ¿sí? Hay algunos que no les queda claro. Me tomo un minutito más y lo repito. ¿Sí? Fíjense entonces, la tarea se hace un poco más compleja, digamos, cuando tenemos más de un convenio, dijimos. Entonces, yo a la FIP le tengo que declarar un código de empleador. Partiendo de la base que el concepto días trabajado, por ejemplo, es días trabajado en cualquier convenio, o sea, es bajo el mismo concepto por el cual se abona, yo tranquilamente podría decir, bueno, voy a unificar y voy a declarar una tabla única. O sea, supongamos que yo tengo como conceptos remunerativos, fíjense, acá pongamos una lista de 15 conceptos remunerativos. Y yo sé que días trabajados o sueldo básico, como lo tengan configurado, es sueldo básico, días trabajados en todos los convenios. Y como AFIP tiene una tabla única, no tiene una identificación por convenio, la idea sería unificar los conceptos que son similares. ¿Cuáles no van a quedar unificados? Los conceptos que son particulares de un convenio. Algún adicional, algún premio o algún aporte. Todos los convenios modelos que nosotros brindamos en su momento para la descarga, en su mayoría, por no decir todos, la codificación es muy parecida. O sea, si ustedes buscan algún convenio comercio, por ejemplo, días trabajados, el código es 1040. Si buscamos farmacia, por ejemplo, acá, bueno, en este caso es 1270. Entonces ese sería el caso en particular. Tenemos dos convenios que la codificación es distinta. Si yo no lo unificara, tendría que tomarme el trabajo de que códigos de concepto empleador en principio no se repitan, porque no pueden declararse conceptos repetidos, o sea, códigos repetidos. Entonces yo tendría que tomarme el trabajo de decir, desde 1010 hasta 1200, en el convenio comercio van todos los remunerativos. En el otro convenio que utilizo, arranco del 1300 al 1400. Y nunca se tienen que repetir los códigos. Entonces, si yo los unifico, cuando voy a generar el archivo en el cual voy a declararle a la FIP cuáles son los conceptos que utilizo en mi liquidación o labor diaria, ¿sí? Lo van a exportar desde acá. Acá lo que hace el sistema es traerme para la empresa que estoy dándole el servicio, ¿cuáles son los convenios que tienen vinculados los empleados? En este caso, el convenio es uno solo. Entonces, si yo unificara y trabajara con más de un convenio, en lugar de exportar todos los convenios, todos los conceptos, exporto filtrando solamente uno de ellos. ¿Por qué? Porque yo ya me tomé la tarea de unificar la codificación. ¿Sí? Esto es un trabajo, o sea, es un trabajo por empresa.
Obviamente que si ustedes ya codifican un convenio, no sé, determinado para una empresa, o sea, porque recuerden que la tabla de convenios del sistema en principio es una tabla general, o sea, un mismo convenio puede ser utilizado en varias empresas. O sea, una vez que ustedes se tomaron el trabajo de establecer código empleador, código AFIP, ese vínculo, eso ya queda configurado. Después se verá cuando ya tienen una empresa más de un convenio y ver que la codificación sea la misma. Entonces, desde acá vamos a generar este archivo TXT que yo, si quieren, simplemente para que ustedes lo puedan apreciar. A ver si me lo genera. Sí. ¿Ven? Ahí me lo genera vacío. ¿Por qué? Porque ningún concepto tiene asociado código de AFIP. Este es el convenio Comercio La Plata desde abril 2016. Entonces, voy a convenio, busco Comercio La Plata abril 2016. Vamos a vincular a un concepto determinado. Sueldo. Aceptar. Acá, cuando ustedes van a exportar, ¿sí? En este caso se va a exportar solo este concepto, porque es el único que tiene vinculado un código de AFIP. Esto también, ¿para qué les va a servir conocer esto? Es habitual que ustedes vengan trabajando con un convenio X y lo van actualizando año a año. Van agregando conceptos que por ahí alguna empresa en particular pide que se liquide y se dejó de liquidar. Entonces, aquellos conceptos que ustedes a la fecha de implementación del libro de sueldos digital no lo utilizan más, no es necesario que hagan el vínculo concepto de convenio con el concepto de AFIP. Lo pueden dejar sin asociar. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Entonces, conceptos que ya no utilizo, no es necesario que vincule el código de AFIP. ¿Por qué? Porque cuando voy a generar el archivo en el cual declaro todos los conceptos, solo declaro los que estoy utilizando a la fecha. Bueno. ¿Ven? El archivo es este, básicamente. Acá tenemos el código de AFIP, las primeras 6 posiciones, y después tenemos el código empleador, o sea, el código que está establecido en el convenio en Catedral y la descripción del concepto. En esa unificación que hablábamos hoy, y esto acá al final de todo vemos las marcas en qué subsistemas lleva aporte y contribución. Los unos indican que el aporte, ¿sí?, lleva ese aporte, y el 0 indica que no lleva ese aporte. Bueno. ¿Sí? Este es el TXT. Como pueden apreciar también, si yo hago, buscamos la tecla fin, ahora vamos a cerrarlo. Si voy al final, vamos a poner, ¿ven? El TXT tiene que terminar en la posición 195 en realidad, ¿eh? Pero como estoy posicionado donde al final del archivo, ¿sí?, termina en la posición 196. Bueno. Volvemos a nuestro documento. ¿Sí? Entonces, la primera parte que veíamos, codificación y subsistemas. Vamos a seguir con, en la página de AFIP, digamos, estos conceptos, como vimos ahora, podemos generar un TXT donde hacemos una declaración masiva de conceptos
y lo subimos por un proceso de importación que tiene la FIP para declarar estos conceptos. O bien, se pueden agregar manualmente, ¿sí? Bueno, el segundo archivo que vamos a generar desde Catedral va a ser el archivo de liquidaciones. En este archivo de liquidaciones, ¿sí?, es un archivo que está compuesto por distintos registros. El registro 01. Me preguntan por ahí, antes de avanzar, si la declaración de conceptos se presenta todos los meses. En realidad es, para la puesta en marcha se declara todos los conceptos que se utilizan a la fecha. Si ustedes se llegaran a encontrar que declararan los conceptos y se olvidaron de agregar algún concepto determinado, quédense tranquilos que a la hora de importar el archivo de liquidaciones, existe un registro que es el registro 03, que es donde se está declarando los conceptos que están incluidos en una liquidación. Y si alguno de esos conceptos todavía no están declarados, el sistema de AFIP me va a alertar, me va a decir, el código de concepto número tal, o sea, el código empleador número tal, no se encuentra declarado. Entonces, ahí viene la opción de poder cargar ese concepto de forma manual en la página. Y de ahí viene a todo lo que hablábamos de la importancia de aprovechar la etapa de prueba o de implementación que brinda AFIP para conocer, por ejemplo, cómo incorporo un concepto manualmente. ¿Sí? Entonces, me colgué con la pregunta si se declara todos los meses. No, en realidad esto se declara por única vez y después, obviamente que si yo incorporo un concepto nuevo a mi liquidación, en ese caso primero lo tengo que declarar. Para mí, para declarar un concepto único, van a ver que en la página no es nada complejo declararlo, les conviene ir y agregarlo manualmente. O bien, si no, lo pueden generar desde el sistema también. En ese caso, desde el sistema, lo que van a tener que hacer es filtrar ¿sí? Filtrar cuál es el concepto que incorporé y exporto solamente ese concepto. No exporto todos los conceptos nuevamente, porque ahí AFIP me va a decir que el concepto ya existe. ¿Sí? Repito lo que por ahí decía anteriormente. Se puede vincular más de un código empleador a un mismo código AFIP. ¿Sí? Repito lo que había dicho anteriormente. Si un concepto que yo utilizaba en Catedral para las liquidaciones anteriores, a la actualidad o al momento de implementar libro de sueldo, ya no lo utilizo, no es necesario declararlo. Para no declararlo, simplemente a ese concepto del convenio no vinculo código de AFIP. Si yo no vinculo código de AFIP, cuando genere el TXT, ese concepto no será incluido. ¿Sí? Bueno. Entonces, estamos con el archivo liquidaciones. Fíjense que ahí yo indico validaciones y aceptación. O sea, a la hora de levantar el archivo de liquidaciones, que yo anteriormente les decía que consta de distintos tipos de registro, en la primera validación que va a hacer la página básicamente es que el TXT que yo le estoy presentando o estoy declarando, que en cada uno de sus registros, ¿sí?, posea la longitud que se espera. ¿Sí? Esa es la primera validación que nos va a realizar. Entonces, registro 01 es el primer registro que va dentro de este TXT. Es el registro que contiene básicamente
los datos de la empresa y los datos del tipo de liquidación que estoy presentando. O sea, va el quid de la empresa, el periodo, el tipo de liquidación. El tipo de liquidación, que nosotros en el sistema tenemos varios tipos de liquidación, es decir, primera quincena, segunda quincena, haberes normales, final, final por renuncia, primer SAC, segundo SAC. En AFIP no vacaciones, en AFIP solamente existe una clasificación general, es decir, el tipo de liquidación o es mensual o es quincenal. ¿Sí? Y hay una tercera clase que es semanal, pero bueno, nosotros no manejamos liquidación semanal. Entonces, en ese registro 01, va a ir esa indicación. O sea, si es un tipo de presentación mensual, va a ir la indicación de M, de mensual. Después la cantidad de días que solicita FIP para el registro 01, que es fijo de 30, ¿sí? Y la cantidad de empleados que estoy declarando en esa liquidación. Bueno, después viene el registro 02, que es un registro donde va básicamente el quill del empleado, el dato del legajo, ¿sí? Y también los datos que tienen que ver con la liquidación. Por ejemplo, se declara, ¿sí? Los días para proporcionar tope, que esto es algo, digamos, novedoso. En esos días para proporcionar tope, AFIP plantea 3 escenarios, ¿sí? Se va a informar, o sea, por defecto siempre se informa 0 en días para proporcionar tope. Entonces, al informarse 0, la página siempre trabaja con el tope de 30 días. Ahora, ¿cuándo hay que informar días para proporcionar tope en ese registro 02? Cuando hay un ingreso, cuando hay un egreso o cuando hay vacaciones. ¿Sí? O sea, ingreso los días que estuvo activo, egreso los días que estuvo activo. Sí, seguimos con el cuadro, me preguntan. Sí, seguimos con el cuadro. Por ahí veo también una preguntita que es, ¿qué pasa cuando en una empresa tiene empleados mensuales y quincenales? Bueno, vamos al concepto. Hay, una definición conceptual, digamos. Si vamos a la ley de contrato de trabajo, hay conceptos que son propios de la ley y que son comunes en ambos conceptos. O sea, un concepto de indemnización por antigüedad es el mismo, ya sea mensual o quincenal, por ejemplo. Sustitutiva de preaviso es lo mismo. Ahora, por ejemplo, en un mensual voy a tener días trabajados y en un quincenal voy a tener horas trabajadas. Entonces, en ese caso, no puedo unificar los códigos. O sea, necesariamente voy a tener que tener un código para días trabajados y otro código distinto para horas trabajadas. ¿Por qué? Si es que en el libro de sueldo queremos que se exponga, en el libro de sueldo se exponga cuando corresponde como días trabajados y cuando corresponde como horas trabajadas. Bueno, ahí creo que contesté la consulta. Los días para proporcionar tope, cuando hay vacaciones, básicamente se tiene que informar los días que trabajó en ese mes. ¿Por qué? Porque adicionalmente, estaba llegando el registro 03. En el registro 03, que es donde yo muestro o le declaro a la FIP cuáles son los conceptos que liquidé, ahí le declaro los días de vacaciones. O sea, cuando hay vacaciones, que el código es 150.000, si no recuerdo mal ahora, en el registro 03 se tiene que informar la cantidad de días, o sea, los días de vacaciones.
Y después, en el registro 02, cuando declaro la mensual, ahí le voy a declarar los días que trabajó en ese mes. Bueno, el registro 03 es el registro que contiene los conceptos liquidados, básicamente, ¿sí? O sea, por empleado, todos los conceptos que se liquidó en ese tipo de liquidación que estoy declarando. Después viene el registro. No se preocupen que ahora hacemos todo un repaso. Yo tengo un segundo Word donde vamos a ir haciendo un repaso de todo esto que yo estoy explicando ahora, sí, a partir del cuadro, ¿sí? Recuerden actualizar con F5. Bueno. Después tenemos el registro 04. El registro 04. Que básicamente es lo que ustedes, hasta ahora, ¿sí?, los que trabajaban con declaración en línea y generaban desde el sistema un TXT para presentarlo en el servicio de declaración en línea y posteriormente generar el 931, bueno, es reemplazado básicamente por este registro 04, ¿sí? Y que nosotros lo llamamos vamos a buscar acá la plata que estábamos trabajando. ¿Ven? Ustedes hasta ahora tenían un formato estándar versión 41 en el cual tenían que configurar indicándole cada uno de los conceptos que intervenían en una liquidación, cómo impactaba eso en la declaración en línea, ¿sí? A partir de este formato. Bueno, nosotros ahí lo que hacemos es agregar un formato nuevo que se llama libro de sueldo digital. ¿Sí? Libro de sueldo digital. Y básicamente es lo mismo. O sea, tengo que decirle a la AFIP si en este convenio que estoy trabajando, por ejemplo, tengo aporte adicional de obra social. Si no hay aporte adicional de obra social, directamente le digo ninguno. ¿Sí? O sea, no declaro nada. Después, base cálculo diferencial de aporte de seguridad social. Esto es solamente si se declara alguna base, o sea, si hay algún mínimo que declarar para jubilación y hay que declarar una base diferencial en el caso de jornada completa, como pasa con la obra social, ¿sí? Se informaría. Yo no tengo conocimiento hoy, lo declaran como ninguno y no pasa nada, ¿sí? Sí, ahora vamos a ver que aparece un campo nuevo, digamos, una columna nueva que es base para el cálculo diferencial de aporte de obra social. ¿Sí? En esa configuración, en esa columna, básicamente lo que hay que informarles es la base diferencial, básicamente, necesaria para llegar a la base de jornada completa. Ustedes, hasta ahora, en Catedral, los que tenían convenios mensuales, ¿sí?, en el mismo concepto aporte a obra social, en el valor unitario, se armaba la base de jornada completa a partir de una función. ¿Sí? Esa base era la que se declaraba directamente como remuneración imponible 4. Bueno, ahora con el libro ya no se puede, o sea, lo maneja de manera distinta. Si bien en la remuneración imponible 4 se tiene que informar la base de jornada completa, o sea, cuál es la base para hacer el aporte completo a la obra social, además hay que informarle la base diferencial de aporte a obra social. O sea, ¿cuál es esa base? O sea, si estamos hablando de un empleado media jornada, para que se entienda bien, acá yo le informaría la base, ¿sí?, de 4 horas. ¿Por qué?
Y volvemos a nuestro cuadro. Porque ahora lo que ustedes tienen que entender, al ser un servicio unificado entre el libro de sueldo, ¿sí? Entre el libro de sueldo y el 931, hay determinados controles o validaciones cruzadas que hace la AFIP. Entonces, si yo en el registro 03, que es donde estoy declarando los conceptos que liquido, supongamos que un empleado es de media jornada, liquida el total remunerativo 20.000 pesos, ¿sí? O sea, yo le declaro todos mis conceptos remunerativos por 20.000 pesos. En el registro 04, yo le voy a decir, remuneración imponible 4, 40.000. Ahora, si yo le digo 40.000 en la 4 y del registro 03 surge que es 20.000, hay una inconsistencia y AFIP me lo va a decir, que no corresponde la base imponible 4 informada, 40.000, con la determinada, 20.000. ¿Por qué? Porque AFIP lo que hace es, hace una sumatoria de todos los conceptos remunerativos que llevan el tilde de aporte obra social. Recuerden el primer cuadrito que veíamos de los conceptos AFIP, ¿sí? Los tildes en los distintos subsistemas. Entonces, me va a decir, no, me falta 20.000 básicamente. ¿Dónde están esos 20.000 adicionales? En esta columna. O sea, debe ser declarada en la columna base para el cálculo diferencial aporte obra social. Entonces, ahí ellos de esa manera lo que hacen es, toman el total remunerativo del registro 03, o sea, del libro, suman esta columna, base diferencial, y lo comparan con la remuneración imponible 4. ¿Sí? Bueno. Entonces, mi idea acá es hacerles entender las distintas validaciones que hay, que eso es el concepto importante, porque a veces por ahí pensamos, si nosotros no entendemos esta mecánica o cómo funciona, nos vamos a encontrar con más inconveniente que soluciones, digamos, a la hora de operar, ya sea tanto desde el sistema como todos los meses a la hora de presentar el libro de sueldo. Exacto, María me dice sería 20.000, sí, 20.000 surgen del registro 03, que es donde están todos los conceptos remunerativos liquidados. Y en el registro 04, en la columna base diferencial, ahí se tendría que informar 20.000 más. Yo ahora más adelante le voy a mostrar, voy a ir, como les dije, tengo otro Word, donde vamos a ir viendo distintos ítems. Que después ustedes cuando soliciten el video, la grabación, pueden solicitar este material también, ¿sí? Bueno, entonces, estábamos acá, registro 03, registro 04. Con el registro 03, recuerden, genero el libro de sueldos. O sea, porque aquí es donde están todos los conceptos liquidados. ¿Sí? Registro 03 me genera lo que va a ser el libro de sueldos. Ahí en la página, cuando ustedes estén operando, una vez que cargaron el archivo de liquidación que contiene el registro 03, van a ver que pueden generar un borrador del libro de sueldos y también un resumen de liquidaciones, donde les va a mostrar todos los conceptos declarados y el importe total declarado en cada concepto. Me piden que les muestre en catedral el registro 03. El registro 03, digamos, en catedral no hay ninguna configuración. El registro 03 se arma todo por base de datos. O sea, de cada liquidación se busca empleado, liquidación y todos los conceptos básicamente que están en el recibo. Y de ahí se va armando el registro 03. O sea, se arma automáticamente. Es distinto al registro 04, que es el único registro que yo puedo configurar y armar y declarar lo que quiero, ¿sí? Bueno.
Lo que me piden ejemplos, yo lo que tenía pensado era esta primera aproximación, para que no se hagan tan extenso la charla, darle esta introducción teórica, ¿sí? Esta introducción teórica, y después, otro día programamos algo donde ya podamos ir viendo configuración. Igualmente, cuando ustedes tengan alguna empresa que se encuentre obligado al libre sueldo digital, ustedes van a requerir nuestra ayuda. Nosotros ahí le enviamos, digamos, además otro material donde le decimos cómo operar en caso de obra social, cómo adaptar el concepto que venían utilizando hasta ahora, ¿sí? Etcétera. Bueno, entonces, ahora, para el 931, ¿sí? Dijimos que para el 931 los datos surgen del registro 04, ¿sí? Que en el archivo de liquidación. Ahora, si quieren, generamos un TXT para que ustedes vean, por lo menos lo vean plasmado en el TXT, ¿sí? Y ahí podamos a lo mejor entender un poquito más. Bueno, entonces el registro 04 es el que me va a permitir a mí en principio generar el formulario 931, el borrador del 931, pero acá, fíjense que para generar este borrador del 931, fíjense que yo puse distintas flechas, que lo que quiero básicamente graficar es que para poder obtener ese 931, el cual la página lo que me va a pedir es, una vez que yo haya subido el archivo de liquidación, lo valide. Hay un botoncito que me dice validación. En esa validación intervienen distintos conceptos. O sea, además de los datos que le estoy pasando en el registro 04, en el caso que hablábamos de media jornada, ¿sí? En el cual yo le decía, le tengo que pasar remuneración imponible 4, la base total, además le tengo que pasar la base diferencial, ¿sí? Del registro 03, la FIP ahí va a buscar el total remunerativo, o sea, todos los conceptos. Va a validar registro 03, total de conceptos remunerativos, más base diferencial que está en el registro 04, que me coincida con la remuneración imponible 4. A su vez, ¿sí? De los conceptos remunerativos que va a buscar en este registro 03, que es donde están los conceptos liquidados, también me va a validar o me va a tener en cuenta todos los conceptos que tengan el tilde de que llevan aporte a la obra social. O sea, volvemos a lo que teníamos acá. Esto es vamos y venimos, vamos y venimos. O sea, me va a tomar todos los remunerativos que lleven, ¿sí?, aporte a la obra social. O además, si tengo no remunerativos, que también lleven aporte a la obra social. ¿Sí? Bueno. Además, también AFIP busca datos en mi simplificación. No en este caso particular de empleados de jornada reducida, pero, por ejemplo, un caso muy típico es lo que tienen construcción, ¿sí?, que tienen la tarea diferencial, en la contribución por tarea diferencial. Ahí AFIP lo que va a hacer es, en mi simplificación, va a buscar el legajo y me va a decir, bueno, el empleado es de la actividad construcción, tiene la condición servicios diferenciales. Sí, listo, disparo la contribución por tarea diferencial. Si no, no lo va a determinar. O por ejemplo, los que tienen UATRE, ¿sí?, agrarios. ¿Qué pasa? Para que se dispare el seguro de sepelio, el aporte por seguro de sepelio, el empleado tiene que tener la condición 5,
¿sí? Alguna de las actividades que tengan que ver con los rurales y la modalidad de contratación que tenga que ver con rurales. Entonces, si no tiene esa definición, o sea, no está cargado en mi simplificación con esa configuración, me va a rechazar el aporte de sepelio. ¿Sí? Y por último, también me afecta la generación del 931 el registro 02. Recuerden que yo les decía que en el registro 02 va la cantidad de días para proporcionar al tope. Bueno. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Me asusta el silencio. Cualquier instructivo que necesiten, si ya tienen algún caso que implementar, genérense un ticket, ¿sí? En la página. Sí, o sea, es complicado en sí de por ahí entenderlo en principio al servicio de AFIP, pero digamos, una vez que ustedes le tomen la mano con las distintas pautas que le podamos ir dando nosotros también nos encontramos, digamos, en una dificultad bastante grande por el hecho de que cuando AFIP publicó el material, la verdad que era muy acotado, nada que ver con lo que ustedes van a encontrar hoy. Nada que ver con lo que ustedes van a encontrar hoy en la página de AFIP disponible en el micrositio. ¿Sí? La verdad que la ayuda que nos habían brindado para el armado de los TXT era bastante acotado. Entonces, nos encontramos ante los primeros que estuvieron obligados o estuvieron en este periodo de prueba. Básicamente tuvimos que ir desandándonos junto a nuestros clientes, ¿sí? A colegas de ustedes, cómo funcionaba la página. Generalmente los errores, ¿sí? O las validaciones que surgen siempre dan vuelta más o menos por lo mismo. Ahora vamos a ir, por ejemplo, el importa de traer, la remuneración imponible 10, los empleados que llevan aporte a la obra social por jornada completa. Y generalmente son esos los inconvenientes, ¿sí? Después lo que va a hacer esto también, digamos, con el paso del tiempo, lo que va a hacer es básicamente también es unificar, por ejemplo, algo que tenían costumbre muchos usuarios, ya sea porque era costumbre el usuario o porque la empresa se lo solicitaba así, era cuando había una liquidación final, liquidar por un lado el haberes normales, que serían catedral, ¿sí? Los días trabajados, y después, en otra liquidación aparte, generar la final, pero solamente con los conceptos indemnizatorios. Bueno, hoy básicamente en el libro de sueldo eso no se puede hacer, porque si ustedes solo liquidan los conceptos indemnizatorios en una final, no van a tener días trabajados ni horas trabajadas, por lo cual se lo va a rechazar la presentación. ¿Sí? Después, ahora acá, yo ya entro con... Hacemos un breve repaso, ¿sí? Con los conceptos. Bueno, el largo del archivo TXT de concepto es 195. En este no tendrían que tener problemas, ¿sí? Porque es un archivo que se genera automáticamente del sistema. Ustedes simplemente tienen que tener vinculado el código de AFIP, ¿sí? Directamente vinculado concepto empleador código AFIP y se genera. Pero bueno, si por alguna razón alguien modificó un TXT sin querer y el largo no es 125 en alguna línea, se lo va a rechazar.
Bueno, lo que decía anteriormente, se informan 3 tipos de conceptos, son los remunerativos, no remunerativos y aportes. Lo que hablábamos de la unificación, se debe unificar los códigos empleador entre los distintos convenios que se utilicen para una empresa, o bien, la otra más compleja, digamos, configurarlo de una manera tal que no se repitan. Lo que decíamos, de 1000 a 1200 en un convenio, de 1300 a 1400 en otro convenio. ¿Sí? No pueden existir en el TXT códigos de empleador repetidos. O sea, no le podemos pasar en el TXT un concepto empleador 2 veces. Sí puede ser, repito, aunque ya creo que quedó claro, que un mismo código de AFIP tenga vínculo a más de un concepto empleador. Eso no hay problema. Bueno, cada vez que se dé alta un nuevo concepto empleador, nosotros entendemos que la mejor alternativa es darlo de alta directamente en el libro de sueldo. Si un concepto informado interviene en una liquidación presentada, ya no puede modificarse o eliminarse. Es decir, una vez que yo presenté un mes determinado el sueldo, o sea, una liquidación con un código X, una vez que yo validé y acepté esa liquidación, en AFIP ya no lo puedo eliminar. O sea, una vez que está utilizado, no se puede modificar ni eliminar. Bueno, los conceptos remunerativos y no remunerativos no deben tener el tilde en los subsistemas regímenes especiales de aportes ni en regímenes diferenciales de aportes. ¿Por qué lo aclaramos? Porque si bien en el sistema ya viene configurado de esa manera, esto se puede modificar. ¿Sí? Si usted tildan estos 2 subsistemas y lo exportan de esta manera, AFIP se los va a rebotar. ¿Sí? Estos tilde, no. Todos los conceptos de tipo aportes deben informarse 0 en los subsistemas. O sea, no tienen que llevar el tilde en ningún subsistema. Fíjense el punto 9, que acá me quiero detener un poquito, que es qué pasa o qué sucede cuando un mismo concepto, generalmente esto pasa con los no remunerativos, un mismo concepto, o sea, establecido, tiene distinto tratamiento en los subsistemas, por ejemplo, de obra social. En este caso, necesariamente, se debe tener 2 conceptos empleador AFIP definidos. O sea, yo puse de ejemplo acá el decreto 665/19. ¿Sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si vamos a comercio, en comercio tenemos, si el empleado tiene OSECAC, lleva aporte a la obra social. Si no tiene OSECAC, no lleva aporte a la obra social. Entonces, necesariamente cuando pasa esto, ya no puedo seguir resolviéndolo como hasta ahora con un único concepto. O sea, nosotros por fórmula definíamos un solo concepto, chequeábamos el código de obra social y decidíamos si se liquidaba o no el aporte a la obra social. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como ahora tenemos lo del libro de sueldo y tenemos que declarar los conceptos, y esta declaración de conceptos a su vez afecta básicamente las cargas sociales, yo voy a tener que tener, por ejemplo, un código que diga decreto 665/19, que va a ir vinculado, y yo pongo acá como ejemplo el código 510.000. El código 510.000 es un código que tiene AFIP en la página que se llama de uso libre. Estos conceptos que son de uso libre se pueden repetir.
y darles el tratamiento que yo quiero, ¿sí? Por ejemplo, puedo crearlo, el código, supongamos que creé el no remunerativa 2070. Bueno, 2070 lo vinculo al código de AFIP 510.000, que es de uso libre, le marco el tilde de repetición y ahí le indico, por ejemplo, que lleva aporte a la obra social, contribución a la obra social y contribución a RT, por ejemplo, o no lleva contribución a RT, obra social, aporte y contribución. Lo agrego. Después agrego un segundo concepto, que es lo que ustedes tienen que hacer en el sistema. Lo agrego con el 2080. Bueno, en el 2080 también lo vinculo, ¿sí?, al código 510.000, pero en ese caso no tildo ni aporte ni contribución a obra social. Entonces, tengo el código 510.000 dos veces en AFIP, pero con distinto tratamiento. Y en Catedral voy a tener dos códigos empleador, pero ambos vinculados al código 510.000. ¿Sí? Bueno, ahí yo pongo que básicamente que misma aplicación es cuando una suma no remunerativa lleva o no contribución a RT. O sea, puedo proceder de la misma manera. ¿Sí? Bueno, por último, bueno, la lista de código es finita. Se puede asociar más de un concepto empleador a un mismo concepto AFIP. Bueno, les voy a ver si tenemos una liquidación. A ver si tenemos... La idea no era preparar nada con liquidaciones puntuales. Porque la verdad que si no nos extendemos, se hace interminable. No tengo ninguna liquidación. Mayo 2018. No, simplemente quiero ver si les puedo generar el TXT para que ustedes vean. Bueno, no vamos a poder. Bueno, eso porque no lo preparé. Bueno, era la idea. Bueno, vamos entonces al archivo de liquidación. Repetimos lo que les decía anteriormente. 4 registros. Registro 01, recuerden, tiene un largo de 35, contiene los datos de la empresa y de la liquidación. En registro 02, un largo de 115, datos del empleado y de la liquidación. El registro 03, un largo de 51, contiene los datos de los conceptos incluidos en una liquidación. Y el registro 04, con una longitud de 370, contiene datos del empleado, o sea, situación de revista, modalidad de contratación, condición, código siniestrado, etcétera, actividad, y las remuneraciones imponibles para el armado del 931. Acá hago una llamada puntual, no sé si tendrán ya un caso, que es empresas que contraten empleados eventuales. En ese caso, AFIP solo pide que se genere o que se declare el registro 04, porque básicamente la empresa lo que tiene que hacer es... ¿sí? Básicamente lo que se hace es declarar la remuneración imponible 9 para que se calcule la contribución a RT. Y agregan, ¿sí?, un registro adicional que es el 05, con un largo de 65. Este registro 05 solo es para aquellas empresas que puedan llegar a tener empleados eventuales. Probablemente en el transcurso de esta semana o la próxima, la idea sería esta semana, va a salir una actualización
donde nosotros ya incorporamos la generación o la posibilidad de generar este registro 05, ¿sí? Para empresas con empleados eventuales, desde el sistema directamente. Bueno, un dato adicional para empleados que tengan esta modalidad, sean contratados de esta manera, en la modalidad de contratación que tienen que ser indicada en el legajo, en la solapa formato SICOS, es la modalidad 102, personal permanente discontinuo con ART. Bueno, punto 2. Debe subirse un archivo de liquidación por cada tipo de liquidación generado en el sistema. Es decir, hoy decíamos, en Catedral tenemos primer SAC, segundo SAC, haberes normales, vacaciones, final por renuncia, haberes normales, primera quincena, segunda quincena. Entonces, desde el sistema se exporta un archivo por cada tipo de liquidación, ¿sí? Se sube a la página y se valida esa liquidación. O sea, en la página ustedes declaran el periodo, por ejemplo, no sé, octubre de 2019, número de liquidación, que la página siempre les propone iniciar con el número 1, liquidación número 1 del mes, mensual, por ejemplo, y suben la liquidación vacaciones, por ejemplo, ¿sí? De un convenio que es mensual. Luego suben haberes normales. Luego final, ¿sí? Y así con cada tipo de liquidación. La condición es que subo una liquidación, valido esa liquidación. La tengo que validar para que AFIP me habilite a subir el archivo de la siguiente liquidación. Bueno, básicamente está relacionado con el punto 5. Lo que hablábamos hoy con el cuadro, existen validaciones entre el registro 03, 04 y también mi simplificación. Punto 7. No, una vez que fue validada no se puede eliminar, me pregunta por ahí Ignacio. Me preguntaban también por el código 510.000, ¿cómo el Catedral se da cuenta de qué tratamiento darle? No, en Catedral solamente nosotros tenemos que tener el código de AFIP 510.000 y se lo vamos a vincular, digamos, a ambos conceptos que hemos generado, que hemos creado. ¿Cuál es la actualización? No entiendo la consulta de Carolina. Dicen, no entiendo por qué esta actualización no la brinda Catedral. Si estamos pagando un sistema. La actualización está, digamos. No sé a qué se refiere. Bueno. Decía, en el caso de los empleados jubilados, lo que nosotros establecemos es que se deberá tener un convenio específico para los empleados jubilados. ¿Sí? Es que lo que usted indica, Carolina, que es por qué no vinculamos los conceptos a la tabla de AFIP y al formato SICOS, nosotros por una actualización no podemos modificar un convenio que usted ya tiene instalado en su sistema. O sea, lo que nosotros sí podemos llegar a hacer es a partir de ahora los convenios que estén en el repositorio, configurarlo. Pero no podemos configurar o modificar un convenio, que usted ya lo viene utilizando. Bueno. Sí, decía entonces que en el caso de jubilados, ¿por qué establecemos que tiene que ser un convenio específico? Por el hecho de que cuando el empleado es jubilado, si bien no lleva
Un convenio específico por el hecho de que si bien no lleva aporte a la obra social, por ejemplo, el jubilado, hay que informar de todas maneras la remuneración imponible 4. Entonces, como esto, si yo configurara, a veces por ahí en la teoría es difícil que ustedes lo puedan visualizar, pero básicamente si yo utilizo un mismo convenio, tanto para jubilados como para no jubilados, lo que va a suceder es, si yo configuro que en la remuneración imponible 4 voy a pasarle o declararle el valor unitario, ¿sí?, que es donde está calculado la base, ya sea de la jornada, más la base diferencial. En el caso que sea un jubilado, yo voy a hacer alguna exclusión o una condición para que no se calcule ese concepto. Entonces, si no se calcula, se guarda 0. Pero AFIP igualmente pide que se declare la remuneración imponible 4. Y es la AFIP, a partir de los datos que figuran en mi simplificación, o sea, condición jubilado, el cual no calcula el aporte. ¿Sí? Entonces, ante esa incompatibilidad, lo que decimos es un convenio puntual para jubilados y el convenio, digamos, común que ya vienen utilizando. Por eso es lo que yo digo ahí, debe informarse en el registro 04 todas las remuneraciones imponibles, excepto 6 y 7, y es la aplicación la que no determinará los aportes y contribuciones correspondientes. ¿Sí? Y bueno, en el empleado, indicarse la condición 2. No, el código de concepto AFIP es el mismo, o sea, es sueldo, por ejemplo, lo que cobra. Lo que pasa es que cobra sueldo, pero como la condición es jubilado, la AFIP no determina los aportes y contribuciones. Bueno, vamos al punto 8. Caso de directores sin aportes. ¿Sí? Directores sin aportes. También debe tenerse un convenio específico. ¿Por qué? Porque no hay que informar ni el importe a detraer ni la remuneración imponible 10. El importe a detraer, acá me detengo un poquito, ustedes estaban acostumbrados a no tenerlo configurado en Catedral. ¿Por qué? Porque la AFIP, en declaración en línea, les habilitaba, ¿sí?, les habilitaba marcar aplica para toda la nómina y les cargaba a toda la nómina el importe de la detracción. Bueno, ahora para el libro, o sea, para hacer la presentación por el libro de sueldo, hay que informar el importe a detraer. Entonces, hay que tenerlo calculado en el sistema, en el Catedral. Y a su vez pasarle la remuneración 10, que la remuneración imponible 10 es la remuneración imponible 2, por ende total remunerativos, menos el importe a detraer. Bueno, si yo utilizara un mismo convenio, ¿sí?, una que ya tendría el importe a detraer calculado, configurado para que se exporte. Es cierto que podría aplicar una condición para que no se declare el importe a detraer si el empleado es un director. Pero ¿qué pasa con la remuneración 10? La remuneración 10, cuando no se informa el importe a detraer, no se tiene que informar, o sea, se tiene que pasar en 0. Entonces, como van de la mano importe a detraer y remuneración imponible 10, la mejor solución, es tener un convenio puntual para directores, sin aporte. Y bueno, después tener en cuenta también en el legajo del empleado, en las solapas y cos, ¿sí?, de tener indicada la actividad 15 y la modalidad de contratación 99, que es lo que va a hacer que la AFIP no calcule los aportes y contribuciones correspondientes. ¿Sí? Bueno.
Empleados con convenios rurales, hoy lo mencionamos. Para la correcta aplicación del aporte del seguro de sepelio y la contribución RENATRE, en la solapa SICOS deberá indicarse la condición 5, la actividad 97 o 99 y la modalidad 110 113. Eso es lo que va a hacer que la página, ¿sí?, me calcule el aporte y la contribución y me lo valide contra el aporte de sepelio que se pasa en el registro 03. ¿Sí? Bueno, vamos al punto 10. En el caso del concepto SAC, si es jubilado, le sumamos complejidad y en ese caso, otro convenio. Bueno, en el caso del SAC, nosotros hasta ahora, ¿sí?, en el convenio, volvemos al comercio La Plata, nosotros teníamos un solo concepto SAC, ¿sí? Y este concepto se liquidaba en primer SAC, segundo SAC, final o final por renuncia, ¿sí? Me pregunta cuándo se sube el video. Depende. Puede ser en el transcurso de hoy, mañana, no más de mañana seguramente. Entonces, ¿me siguen hasta acá? Nosotros teníamos un único concepto que le indicábamos en qué tipo de liquidación se tenía que disparar el cálculo, ¿sí? Y hasta ahí no teníamos ningún problema. Pero ¿qué pasa? En el libro de sueldo, ¿sí?, ¿sí?, la idea es, como AFIP maneja 3 conceptos distintos, uno para el primer SAC, otro para el segundo SAC y un tercero que es el SAC proporcional, ¿sí? Fíjense que si yo vengo acá, tenemos primer SAC, segundo SAC y SAC proporcional. Entonces, en el catedral, el concepto SAC lo tenemos que crear, lo tenemos que tener creado, mejor dicho, 3 veces. Uno para cada tipo. ¿Por qué? Porque si yo dejo, por ejemplo, sueldo complementario, este código 120.000, este código 120.000 que dice sueldo anual complementario, AFIP me valida, ¿sí?, que el mes que estoy presentando sea o junio o diciembre. O sea, no me serviría para cuando hay un SAC proporcional, o sea, una final. Cuando lo subo con este único código, la AFIP me va a decir que el código de concepto que estoy declarando no es compatible con el mes. O sea, algo así es el mensaje. O sea, no me deja declararlo en un mes que no sea junio o diciembre. Entonces, primer SAC se declara en junio, segundo SAC diciembre y SAC proporcional puede ser declarado en cualquier mes. ¿Sí? Esto en los instructivos, cuando ustedes implementan, se les envía también. Los días de SAC también se informan en el registro C en cantidad. Ustedes van a ver cuando empiezan a trabajar que en el registro 03 no todos los conceptos se informa la cantidad. O sea, como no es obligatorio informar la cantidad, nosotros tomamos esa política de no informarlo. Solo lo informamos cuando es obligatorio. Es decir, informar los días del SAC, informar la cantidad de horas extra, ¿sí?, informar la cantidad de días de vacaciones, ¿sí? Después, lo que les decía hoy, si el importe de traer se informa 0, necesariamente la remuneración imponible 10 debe ser 0. Bueno, creo que veo que se repite por ahí la consulta que la estaba dejando
pasar, me consultan qué pasa si tengo liquidaciones aparte, o sea, liquidaciones que no vienen por sistema. Por ejemplo, una suma, una gratificación. No hay problema, o sea, se crea la liquidación y se declara. Ahora, hay un caso muy puntual que es el de adelanto de sueldo. Generalmente en el sistema se adopta la metodología de decir, bueno, disparo un recibo que se llame adelanto de sueldo para que después, cuando liquido haberes normales, por ejemplo, el sistema me pueda descontar el adelanto automáticamente a partir de ese monto que se guardó en esa liquidación aparte. En libro de sueldo, nuestra postura para solucionar esto es que solo se tiene que declarar directamente el descuento del adelanto. Porque si ustedes van a los conceptos de tipo aporte, bueno, si hay un embargo, existen los conceptos de embargo, ¿sí? En AFIP existe la clasificación para embargos. Tienen el concepto creado y lo vinculan al que corresponda. Entonces, ¿ve? En los tipos de concepto aportes, tenemos el concepto 8.10.007, préstamos. Entonces, directamente informo, o sea, cuando hago la liquidación de haberes normales, el descuento del adelanto. ¿Por qué? Si ustedes lo están declarando como no remunerativo, quiere decir que no lleva aporte ni contribución de ningún tipo, y después los descuentan como aporte, que es como debería ser, o sea, ustedes no alteraron la base imponible de los aportes y contribuciones, porque en definitiva, primero lo liquidaron como no remunerativo, y después lo descontaron como aporte, el total remunerativo sigue inalterado. ¿Sí? No sé si me siguen la idea. Entonces, no exporto, cuando voy a exportar las liquidaciones al libro de sueldo digital, no exporto, no informo, no sé, adelanto de sueldo, no sé cómo se llame la liquidación, no la incluyo, no la exporto. Pero cuando haga la exportación de haberes normales, el concepto va a estar liquidado, por ende descontado. Bueno, acá Nazareno dice... Nazareno dice, ¿qué pasa si lo declaro como no remunerativo y lo descuento como no remunerativo? Bueno, si vos lo haces como no remunerativo, fíjate tener en cuenta las clasificaciones de códigos que tiene AFIP, lo vinculás a uno puntual que no te afecte después el cálculo del 931. O sea, fíjate que no lleven ni aporte ni contribuciones de ningún tipo, y lo que sume cuando informás la liquidación de adelanto, y después que reste cuando presentás las haberes normales. Bueno. Punto 14, bueno, se informarán los días para proporcionar tope en el registro 02 cuando exista ingreso, lo que decíamos hoy, un egreso o vacaciones en el mes. De lo contrario, siempre se informa cero. Y la página opera con el tope de 30 días. Bueno, punto 15, cuando la forma de pago indicada en el legajo del empleado sea 5, depósito en CBU, sí o sí se tiene que indicar un CBU válido. ¿Sí? Bueno, 16. Todas las remuneraciones imponibles y el importe a detraer deben informarse acumulados en cada liquidación. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, cuando ustedes exportan el tipo de liquidación vacaciones, supongamos por un total remunerativo de 20.000 pesos, todas las remuneraciones imponibles se van a informar en principio por ese monto. Ahora, cuando presento la segunda liquidación, lo tengo que presentar con todas las remuneraciones,
por el acumulado de ambas liquidaciones. O sea, supongamos que en haberes normales se liquida por otros 20.000. Cuando presento haberes normales, se va a estar informando las remuneraciones imponibles por 40.000. Entonces, es en base a esta última liquidación presentada por la cual la AFIP me va a determinar los aportes y contribuciones. Bueno, Julieta consulta qué pasa si toman 35 días de vacaciones. Se exporta, el tope va a ser por 35 días, Julieta. Se informan en el registro 03 la cantidad de días de vacaciones, 35. Entendemos que es así. No, puntualmente no tenemos un caso que haya presentado 35 días de vacaciones, pero debería ser así. Es como lo indica AFIP. ¿De dónde surge el acumulado? ¿Sí? Este acumulado que yo les digo. Si ustedes vienen a tablas ICOS, formatos de exportación, formatos ICOS, buscan el formato libro de sueldo digital. Fíjense, remuneración imponible 9 tiene el tilde en acumula. ¿Ve? La columna acumula tiene el tilde. Acumular en agrupaciones. Bueno, algo que surgió después de ya haber implementado nosotros el libro de sueldo y tener la indicación de parte de AFIP que solo se tenían que acumular estas remuneraciones, resulta que también hay que acumular la remuneración imponible 10 y el importe a detraer. ¿Sí? Entonces, ustedes se van a encontrar con eso en el sistema, buscan remuneración 10, importe a detraer y tildan en acumular, acumula. Nosotros básicamente para hacer esta acumulación, fíjense que acá en la exportación, liquidaciones exportadas, básicamente ahí nosotros vamos guardando las liquidaciones. O sea, ustedes exportan la primera liquidación del mes, supongamos vacaciones, lo guarda acá. Cuando van a exportar la siguiente, a la siguiente liquidación que se está exportando, le suma lo que está guardado en una liquidación exportada. ¿Sí? Y de esa manera va acumulando. Bueno. Punto 17. Concepto retención de ganancias y reintegro de ganancias. Nosotros hasta ahora teníamos el concepto retención de ganancias definido como de tipo aportes. Y el concepto reintegro de ganancias, ¿sí? Como no remunerativo. Sumando, ¿sí? Bueno, AFIP, para lo que es ganancia, solamente lo tiene como concepto de tipo aportes. Vamos a buscar. ¿Sí? Este está no remunerativo. Impuesto a las ganancias, el 8.10.008. Entonces, en Catedral lo que hay que hacer es el concepto reintegro, duplicarlo. Nosotros cuando dimos los instructivos para la implementación del reintegro en 2 cuotas de septiembre a octubre, ya sabiendo esto del libro de sueldos, en el instructivo mostrábamos cómo duplicar el concepto no remunerativo, reintegro, para convertirlo en aporte, ¿sí? Y que en aporte aparezca en negativo, y de esa manera sume en el neto. Bueno, el punto 18, acá retomamos el caso de los de media jornada, ¿sí?
Resulta necesario tener discriminados la base imponible que surge de la liquidación según jornada y en un concepto aparte la base diferencial para llegar a la base imponible de jornada completa. Lo que hacíamos hoy. En el registro 04 se deberá informar en la remuneración imponible 4 y 8 la base total y además informar la base para el cálculo diferencial, aporte, obra social y fondo solidario de redistribución y base para el cálculo diferencial de contribución, obra social y fondo solidario de redistribución. ¿Sí? Básicamente lo que hablábamos hoy. Norberto me consulta si ya en el empleado tienen indicada la condición, servicios comunes, 1, jubilado, menor, ¿cómo de sistema no se puede hacer que el cálculo se dispare? El problema no es el cálculo, Norberto, porque por ahí nosotros lo podemos resolver por fórmula que un concepto se calcule o no se calcule. El problema es la información de la base imponible. Si nosotros le decimos, si el empleado es jubilado, no se calcula aporte a obra social, no se va a guardar una base. Si no hay base, AFIP rechaza, porque pide igualmente que se le informe la base, independientemente si es jubilado o es menor. ¿Se entiende esa parte? De ahí que viene el dilema. No es una cuestión de que si el aporte en sí se calcula o no se calcula, sino es que tenemos que tener una base guardada e informársela a la AFIP, siempre, independientemente de que el aporte se calcule o no. Ahora, si vos me decís un caso particular, bueno, no, mirá, yo tengo jubilados y tengo empleados que no son jubilados, pero todos son de jornada completa, no hay ninguno de jornada reducida. Bueno, ahí sí yo te puedo dar una solución a medida, porque ahí yo te digo, bueno, en remuneración imponible 4, indícame total desde conceptos remunerativo a remunerativo. Porque no tengo que ir a buscar una base distinta a la de los conceptos liquidados. Pero si ya en el mismo convenio vos me decís que tenés media jornada, ya no nos sirve, porque en el media jornada no es el total remunerativo, sino que es otra la base. Bueno, el punto 19, cuando se establezcan sumas adicionales de aporte a obra social, deberá informarse en un concepto asociado al código 8.10.002, o sea, obra social. Y a su vez en el formato SICOS como aporte adicional de obra social. ¿Sí? Claro, cuando yo hablo de base, vamos a buscar el... Cuando hablo de base, hablo de remuneración imponible, base imponible, ¿sí? O sea, ¿dónde nosotros establecemos la base imponible? En el valor unitario, en el valor unitario. Ahí yo digo cuál es la base sobre la cual voy a calcular el aporte. Me parece que Norberto no nos estamos poniendo de acuerdo en el concepto y no es una cuestión de más o menos trabajo de parte de los programadores. Pasa por una cuestión de que básicamente o el valor se guarda o no se guarda. Bueno, entonces cuando yo hablaba de la base hablo del valor unitario. Hasta ahora lo teníamos resuelto en el valor unitario en el mismo concepto de aporte a obra social. Cuando el empleado era media jornada, el total remunerativo me lo devolvía como un total remunerativo de jornada completa. Eso era lo que hacía la función. Bueno, ahora es, en la remuneración 4 se tiene que informar, pero va a surgir de la sumatoria de el valor unitario del aporte más el valor unitario de este concepto diferencia obra social.
que básicamente es otra suma igual, si es media jornada. Para los que van a necesitar un convenio puntual, es directores, jubilados, en principio, y creo que eran esos. Sí, ahí Claudio dice si para la obra social debemos crear dos conceptos. Sí, nosotros enviamos un instructivo cómo crear el segundo concepto. Yo lo puedo crear acá. Básicamente ustedes van a tener el aporte a obra social que siempre se va a liquidar, ¿sí?, el 3% sobre el total remunerativo. Esto lo van a tener que duplicar. Eh, 40-35, por ejemplo. Diferencia obra social, también es el 3%, ¿sí? Pero acá nosotros le enviamos una función nueva, esta fórmula que estaba hasta ahora, lo que hacía era tomarme el valor unitario, me dividía la cantidad de horas de jornada completa, 8, y me multiplicaba por la hora de jornada, ¿sí? De esa manera, mejor dicho, me multiplicaba por la hora de jornada completa y me dividía la hora de jornada. De esa manera, me llevaba el total remunerativo que está liquidado por la media jornada a un total remunerativo de jornada completa. Bueno, a esta función se duplica y lo que se hace es a ese total descontarle el valor unitario, por ende me va a dar la diferencia. ¿Sí? O sea, es la misma en un concepto el que ustedes ya tenían, que lo tenían de esta manera, suprimir la función. Duplicar obra social y ahora asociar una nueva función que es base imponible obra social diferencial. Entonces, de esa manera, yo en el formato SICOS, ¿qué le voy a decir? Bueno, remuneración imponible 4. Selección de concepto, suma, valor unitario, porque es en el valor unitario donde está la base, y voy a sumar, que lo tengo, debe estar deshabilitado seguramente. Habilitado. ¿Sí? Lo voy a tener que seleccionar. Suma, valor unitario. Y voy a incluir el aporte a obra social y la diferencia a obra social. ¿Sí? Y en la columna base diferencial, aporte a obra social, voy a tomar el valor unitario, pero solo del concepto diferencia obra social. ¿Sí? ¿Ahora se entendió un poquito más viéndolo con el ejemplo?
Bueno, por eso, o sea, yo sé que es necesario a veces verlos plasmado con un ejemplo, pero bueno, no era la idea de hoy, pero bueno, básicamente yo acá lo que hice es duplicar el concepto y en el valor unitario asociar esta nueva función que yo creé, pero que si ustedes hablan con soporte técnico, soporte se las envía a la función. La incorpora y la selecciona. Claro, va a salir, o sea, a partir de ahora en el recibo van a tener el concepto aporte obra social y otro concepto que va a ser diferencia aporte obra social. No es un concepto control, es un concepto que va a aparecer en el recibo, porque o sea, va a aparecer siempre y cuando sea media jornada o jornada reducida. Si es jornada completa, va a salir directamente el aporte obra social por la jornada completa. Bueno. Y en el formato de exportación del libro, ¿sí? En base, para el cálculo diferencial de aporte a obra social, selecciono la diferencia a obra social. Y en remuneración imponible 4, el valor unitario de ambos conceptos, o sea, tanto del aporte, que se está liquidando sobre el total remunerativo, más el concepto diferencia, obra social. Bueno, por hoy estaríamos. Si no colmé sus expectativas, discúlpenme, pero bueno, nos extendimos bastante. La idea por ahí era no extendernos tanto, dar una introducción más teórica. Y después en una próxima, ¿sí? Con una próxima charla,